Paz a vosotros, hermanos. Los saludo en el amor de Cristo Jesús. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con los estudios de reflexión. Ahora vamos a estudiar lo correspondiente a las disciplinas espirituales, y en esta ocasión vamos a hablar referente a la adoración como disciplina espiritual. Cuando hablamos de adoración aplicada como una disciplina espiritual, la cual es la forma correcta de vivir la adoración como una disciplina, hay un texto bíblico por excelencia que tiene que estar siempre en nuestra mente cuando pensamos en adorar a nuestro Dios, ya sea con nuestro canto, con nuestras acciones, con nuestro actuar, con nuestra forma de ser incluso. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 al 24, que dice de la siguiente manera, es un texto muy conocido. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Muy bien. La adoración como disciplina espiritual tiene que entenderse siempre desde el marco de la gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y también tiene que ser un acto de completa conciencia, siendo muy conscientes de aquello que Dios hizo por nosotros. Si nos rescató de la perdición, si transformó nuestra vida, si nos enseñó a perdonar, si nos enseñó a dar a correr esa segunda milla. Saber e identificar específicamente qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, eso nos hace tener muy claro nuestra gratitud, y por consecuencia podemos adorar de manera, vamos a decirlo, de manera correcta. Hay otras cosas que tenemos que hacer, pero para que nuestra adoración se entienda o la lleguemos a practicar como una disciplina espiritual, tiene que hacerse desde el marco de la gratitud y de la conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando leemos el texto bíblico, estamos hablando de la historia de Jesús y la samaritana. Jesús le dice a la samaritana, dice, va a llegar el momento en el que la adoración tiene que hacerse en espíritu y en verdad. En aquellos tiempos los lugares de adoración eran lugares físicos, podemos decirlo de esa manera, el templo o algunos lugares que ellos consideraban sagrados. Pero Jesús le va a decir, la adoración ya no será en un lugar físico. O sea, su centro no será un lugar en específico. Ahora la adoración tiene que ser por gratitud, y se tiene que demostrar la correcta adoración por medio de esa relación con Dios. Por eso dice el texto bíblico, dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está hablando de cierta manera de esa relación íntima que hay entre Dios y el adorador, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y esto es algo que tenemos que reflexionar como una enseñanza de la Escritura para nosotros, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de adoración, estaba íntimamente relacionado con los actos sacrificiales. Era sacrificar un cordero, un palomino, unas medidas de harina. También estaba relacionado con rituales de purificación. Entonces, cuando se hablaba de adoración en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, se entendía que se tendría que llevar un animal a sacrificar delante del sacerdote, y de esa manera se le adoraba a Dios. O también había ciertos rituales de purificación que hacían los israelitas para adorar a Dios. En ese sentido, es interesante que lo meditemos, no porque lo vayamos a desechar en la actualidad, pero tendremos que darle una mirada diferente, porque si hablamos de adoración como disciplina espiritual, sin duda tiene que haber algo que hemos de sacrificar nosotros. Sin duda tenemos nosotros mismos que sacrificar algo. Tal vez no sacrificaremos un cordero, pero sí hay partes de nuestra vida que hay que sacrificar,
que hay que entregarle al Señor y que el Señor decida si las seguiremos haciendo. O también podemos entender la adoración como una disciplina cuando entremos en esa reflexión de la necesidad continua de purificar nuestra mente, purificar nuestro cuerpo, purificar nuestra vida. Entonces, en ese sentido podemos meditar que lo que encontramos en el Antiguo Testamento bien puede ser una enseñanza para nosotros hoy. ¿Cómo es ejercer la disciplina espiritual con plena gratitud? Con toda la conciencia, sabiendo exactamente qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Y también identificando que hay cosas que de nuestra vida tenemos que sacrificar, hay aspectos de nuestra vida que tenemos que purificar a cada momento. Esto es muy importante porque la adoración, cuando se hace de la manera correcta, nos guía al Señor, y hay ciertas formas o ciertas maneras en las que en la congregación se puede sentir. Tal vez lo diga y algunos estarán de acuerdo, algunos no, pero hay quien dirige el culto, o hay quien toca el instrumento, o hay quien hace la oración, y su actuar, su forma de hacerlo, denota una relación con Dios, y esa relación con Dios que se hace presente guía a la congregación a la adoración. Y también está el caso, vamos a decir el caso contrario, de una adoración superficial, una adoración que no hace esa conexión con Dios, porque bueno, recuerden lo que decíamos con el Evangelio de Juan, la adoración como disciplina espiritual tiene que ver con esa relación, con ese entrelazamiento entre Dios y el adorador. Y para que haya eso tiene que haber gratitud, tiene que haber conciencia, tiene que haber ese ejercicio de sacrificar, ese ejercicio de estar, de buscar estar purificándose en cada momento, o podemos decir de otra manera, buscando esa santidad en nuestra vida. Cuando hablamos de esa conexión con Dios, sabemos y entendemos, hermanos, que no podremos o no podemos conectarnos con Dios en su esencia misma de ser Dios, pero sí podemos conectarnos con Dios en el sentido de sus valores eternos. Entonces, la adoración como disciplina espiritual tiene que ver también con esa conexión que tenemos entre los valores de Dios. ¿Cuáles son los valores de Dios? Los valores del reino de Dios: amor, justicia, paz, bondad, y nuestros propios valores. Cuando hacemos esa conexión con Dios, cuando nuestros valores, nuestras intenciones o aquello que nos mueve a hacer las cosas está conectado con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios, entonces nuestra adoración está yendo por el rumbo correcto. Entonces, gratitud, conciencia, sacrificio, purificación o santidad son algunos de los aspectos que tendremos que revisar para ejercer nuestra adoración como una verdadera disciplina espiritual, y no solamente caer en la vanidad o en un aspecto superficial. Tendremos que reflexionar eso muy a fondo. Hay un punto esencial también con respecto a la adoración. Ya hablamos de algunos aspectos, pero el que vamos a mencionar es crucial para que la adoración sea una verdadera disciplina espiritual en nosotros. Y para ello vamos a buscar el profeta Isaías, y vamos a ver en el capítulo 6. Y vamos a leer Isaías en el capítulo 6 del verso 1 a el verso 7. Vamos a leer y vamos a prestar atención. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto, dice, han visto mis ojos al Rey Jehová, y vio hacia mí, y dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. ¿Cuál es este aspecto esencial, crucial, que tenemos que ejercer cuando adoramos a Dios? Tendremos que reconocernos tal y cual somos. Vemos en el ejemplo del profeta Isaías que él tiene una visión del trono de Dios, tiene una visión de su gloria, de su excelsa presencia, y ve las criaturas angelicales, y en ese momento el profeta se reconoce a sí mismo, él se reconoce delante de Dios y reconoce exactamente quién es y cómo ha llegado hasta ese lugar. Dice, ay de mí, dice que soy de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos también, y él reconoce su naturaleza, reconoce sus faltas, reconoce su pecado. Entonces, para que la adoración se ejerza como una verdadera disciplina espiritual, un elemento crucial para el adorador es que tiene que reconocerse tal cual es. Recordemos que delante del Señor no hay máscaras, delante del Señor no hay virtud alguna. Entonces no hay virtud humana alguna que podamos poner delante de él. Delante del Señor no tendremos nada con que excusarnos. Lo único que tendremos delante del Señor es aquello que le vayamos a entregar. Y si lo que tenemos para entregarle al Señor son nuestros errores, nuestras faltas, créame, hermano, que el Señor lo tomará y lo transformará. Entonces, un aspecto crucial de la adoración verdadera, de la adoración no solo con la voz o con los actos, es ese reconocernos a nosotros mismos tal cual somos, con nuestros errores, con nuestras faltas, pero sabiendo que tenemos la posibilidad de alcanzar el perdón. Cuando vemos en el profeta Isaías que Isaías reconoce quién es, cómo es y cómo ha llegado delante de la presencia de Dios, vemos en la escritura que dice que una de estas criaturas angelicales tomó un carbón del altar, lo acercó a su boca, dice, ahora esto te ha tocado y ahora es limpio tu pecado. Ahora eres limpio. Y esto es algo que el Señor nos regala o nos da a entender con respecto a nuestra adoración. Cuando usted adora a Dios, cuando usted se pone delante de Él en total gratitud, con conciencia de lo que Él ha hecho en su vida, con el esfuerzo constante de vivir en santidad, con el esfuerzo constante de sacrificar aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Cuando usted se acerca al Señor con esa actitud, el Señor limpia nuestro pecado. Y entonces es ahí donde toma verdadero sentido la adoración. Cuando estamos en el templo, cuando estamos en el culto o en casa o en nuestras diferentes actividades, podemos adorar a Dios, pero es muy importante que lo hagamos desde un corazón sincero, que lo hagamos desde lo que realmente somos, y es entonces cuando el Señor limpiará nuestro pecado. Eso es algo que la verdadera adoración permite en el creyente. Por eso es muy importante reconocer que la adoración es esa relación íntima con Dios, esa relación cercana con el Señor, reconociendo nuestros errores y nuestras faltas. La adoración es algo que tendremos que, en nuestra práctica, tendremos que equilibrar de manera correcta. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando no entendemos que nuestros dones, nuestras aptitudes son dadas para adorar a Dios, podemos caer en la vanidad, podemos equivocarnos en la adoración. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, dice, vamos a leer, vamos a ver un ejemplo de la Escritura acerca de la adoración. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 8 y verso 9. Vamos a leerlo. Dice así:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Muy bien. La adoración puede perder el rumbo. Nosotros podemos perder el rumbo de la adoración. Jesús en el Evangelio dice muy claramente, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjese lo curioso, cuando hablamos de adoración, entonces también estaremos hablando de esa observancia de la verdadera doctrina del Señor, de la enseñanza del Padre. Entonces eso nos da a entender que para que nuestra adoración sea ejercida como una verdadera disciplina espiritual, tenemos que reconocer tal cual somos, vivir en gratitud, buscar esa santidad constantemente y también vivir nuestra adoración unida a la voluntad de Dios. No puede ser nuestra voluntad, no puede ser nuestros deseos, sino los deseos de Dios. No puede ser nuestra doctrina, tiene que ser la doctrina de Dios, la enseñanza que Él nos ha dado. Entonces eso es algo muy interesante, hermanos, porque a la hora de adorar tendremos que estar alineados con estos preceptos bíblicos, que tendremos que vivir nuestra adoración como una disciplina espiritual alineada a estas verdades eternas. Es muy importante que reconozcamos ahí. Otra forma de traducir el Evangelio de Juan, cuando hablamos de Jesús y la Samaritana, dice, porque dice, ya no adorarán en este templo, sino que hay que adorar, estoy parafraseando solamente, en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de la adoración en espíritu, tiene que ser conforme a ese impulso del Espíritu de Dios. ¿Cómo identificamos el Espíritu Santo? ¿Cómo identificamos ese Espíritu de Dios que mueve al creyente? La forma que yo entiendo en el cual podemos identificar al Espíritu Santo es que si ese momento nos da paz, nos da tranquilidad, si ese momento mueve fibras dentro de nuestro corazón, si ese momento nos hace recordar cuando el Señor nos perdonó, si ese momento de adoración, si ese momento de postración delante de Dios nos hace reconocerle como nuestro Creador, entonces yo puedo decir que el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de nosotros. Y yo puedo decir que el Espíritu de Dios está en nuestra adoración y estamos adorándole en espíritu cuando todas esas cosas se están convergiendo en nosotros en nuestro momento de adoración. Y cuando dice adorar en espíritu y en verdad, también se puede traducir como adorar con ese impulso de Dios, con ese impulso del Espíritu Santo y con toda sinceridad. O sea, no solamente con el Espíritu de Dios, con ese impulso del Espíritu, sino también que el creyente adore en completa sinceridad y verdad consigo mismo y con Dios. Esos son elementos muy importantes para nuestra adoración. Y como les decía en los otros estudios, cuando veamos nuestra adoración como disciplina espiritual, nos daremos cuenta de que hay algunas cosas que no las hemos pensado, hay algunas cosas que no las hemos reflexionado, algunas por ignorancia, desconocimiento de las cosas, y algunas más a veces por comodidad no estamos haciendo nuestra vida de adoración una vida de disciplina espiritual. A veces por eso, a veces vivimos más cómodos en la vanidad, vivimos más cómodos en la... vamos a decirlo así, entre jugar si obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios, entre coquetear si obedecemos su voluntad, obedecemos su doctrina o no lo hacemos. Es importante que la adoración la vivamos en espíritu y en verdad, en esa conexión con Dios y con completa sinceridad. Recuerdo en los evangelios también cuando se habla de el publicano y el fariseo cuando van a orar. Y ellos van a orar, van a adorar, pero usted conoce la historia. Aquel que se reconoció a sí mismo fue aquel que se acercó a Dios, se acercó al Padre y el Padre lo justificó.
¿Qué vemos en Isaías? ¿Qué vemos en esta disciplina espiritual? Que tenemos que reconocernos tal cual somos. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Y en ese reconocimiento el Señor da el perdón, nos perdona, nos restaura. Y entonces podemos adorar. Y hay un aspecto, no lo vamos a leer en Isaías, pero también es muy interesante. Cuando Isaías es limpiado y purificado de su maldad, de su pecado, inmediatamente después de eso recibe el llamado de Dios. Entonces nuestra adoración, cuando la ejercemos como una disciplina espiritual, viene o trae consigo el llamado de Dios a hacer su obra. Mi deseo, hermanos, es que podamos vivir nuestras disciplinas espirituales con toda la conciencia, con toda la entrega, y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, con ese espíritu de Dios y con total sinceridad en nuestros corazones. Si adoramos así, el Señor se agradará mucho de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Paso a vosotros un saludo a todas las familias de la iglesia.